Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Andrade Silva y el día de hoy hablaremos de policéptidos y péptidos no ribosomales o PCAS y NRPs. Esta presentación está siendo grabada debido a que por condiciones climáticas la señal de internet no es muy buena y no hemos podido tener el seminario como hemos estado acostumbrados. Entonces, a manera de introducción, hablaremos de las cianobacterias, las cuales no solo son el principal objetivo de mi investigación, sino que también son los que producen con mayor frecuencia estos dos tipos de metabolitos. Entonces, las cianobacterias son organismos procariotas que no poseen un núcleo definido y por ende tienen su ADN y ARN dispersos en el citoplasma. Sabemos que el ADN es el encargado de dar las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los seres vivos. En el caso de las cianobacterias, al igual que otras bacterias, es de forma circular y bicatenario o formado por dos cadenas. Asimismo, en el citoplasma también se encuentran los ribosomas y en nuestro caso los ribosomas de tipo bacteriano 70S. Los complejos ribosomales son altamente especializados y además de realizar la síntesis de proteínas, son muy importantes ya que contienen el ARN ribosomal 16S, que ha sido ampliamente usado para la identificación de cianobacterias y su posición filogenética. Es más, en 1970 fue propuesto como cronómetro molecular por Carl Schwarz. La unidad 70S está compuesta por dos subunidades, la subunidad grande 50S y la pequeña 30S. Es en la pequeña que se encuentra nuestro ARN ribosomal 16S y en la subunidad grande se encuentra el ARN ribosomal 23S y 5S. En bacterias, los genes que codifican los ARN ribosomal están organizados en operones. Cada operón ribosómico incluye genes para los ARN ribosomal 23S, 16S y 5S, separados por regiones espaciadoras o intergénicas, y además contienen genes para uno o más ARN de transferencia. Además de esto, podemos encontrar dentro del genoma de las cianobacterias conjuntos de genes que producen las enzimas encargadas de producir metabolitos secundarios. Estos son clústeres de genes encargados de los dominios de NRPs y PCAS, de los que hablaremos durante el seminario. Pero ¿y qué son los metabolitos secundarios? Estos son compuestos orgánicos producidos por bacterias, hongos o plantas, los cuales no están directamente asociados al crecimiento, desarrollo y reproducción normal del organismo, pero se cree que proporcionan alguna ventaja frente a depredadores, colonización de ambientes, adaptación y competitividad. En las cianobacterias, los metabolitos más estudiados son aquellos asociados a afloramientos por su alta toxicidad para animales y humanos. Y este tipo de metabolitos se le conoce como cianotoxinas y se clasifican en 5 grandes grupos de acuerdo al órgano que es blanco de su ataque. Entonces podemos encontrar hepatotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas, dermatotoxinas y toxinas irritantes. Sin embargo, existen metabolitos secundarios que presentan un alto potencial biotecnológico, siendo útiles para la industria, el sector agrícola y farmacológico, ya que muestran actividades biológicas de interés como lo son antibióticos, inmunosupresores, anticancerígenos, antivirales, antiinflamatorios y agentes inhibidores de enzima, como por ejemplo la vancomicina, la cual sirve para tratar infecciones graves causadas por bacterias gram positivas sensibles a la vancomicina. Ahora sí, la mayoría de los metabolitos secundarios son producidos a partir de policéptidos y péptidos no ribosomales. Los policéptidos, como su nombre lo indica, son sintetizados por policéptidos sintasa y los NRPs son sintetizados a su vez por péptidos no ribosomales. Y son los híbridos entre PCAS y NRPs los más importantes en el descubrimiento de nuevos compuestos. Estos compuestos son especiales debido a sus características estructurales de péptidos y su fácil asociación o combinación con secciones de lípidos que luego se vuelven más funcionales con modificaciones químicas como la metilación, dimetilación, la incorporación de anillos heterocíclicos, la extensión de la cadena alifática y las hidroxilaciones.
La síntesis de ambos, DNRPs y PK, son similares. Ambos son producidos por enzimas que presentan grupos coordinados repetidos de sitios activos llamados módulos, y cada módulo está compuesto por varios anillos como lo son el dominio cetosintasa para la producción de PKs y el dominio adenilación para la producción de NRPs, y cada dominio presenta actividades catalíticas que veremos con detalle en las siguientes diapositivas. Ahora bien, los péptidos no ribosomales son sintetizados de forma no ribosomal y son considerados la clase dominante de los metabolitos activos. Son en su mayoría compuestos cíclicos con ramificaciones que contienen aminoácidos no proteinogénicos, pequeños anillos heterocíclicos y otras modificaciones inusuales en el esqueleto peptídico. La producción de los NRPs está dado por enzimas multimodulares denominadas sintasas de péptidos no ribosomales, los cuales llevan a cabo un ensamble secuencial de pasos y modificaciones de los péptidos en un proceso de intercambio de subunidades catalíticas. Los péptidos no ribosomales, que como su nombre lo indica, no siguen las reglas básicas del dogma de la biología molecular, que es replicación, transcripción y traducción, en cambio son sintetizados por megasintasas conformadas por varios módulos, donde cada uno presenta una función particular en el ensamble de los componentes del monopéptido. Y podemos decir que un módulo se define como la sección de la cadena polipeptídica del NRP que es responsable de la incorporación de un menúmero a la cadena peptídica en crecimiento. Es importante resaltar que los productos de péptidos no ribosomales pueden contener, además de los 20 aminoácidos proteinogénicos, muchos otros de origen no proteico, lo que les confiere características estructurales únicas tales como aminoácidos levógiros, cadenas de ácidos grasos unidas N-terminalmente, aminoácidos N y C metilados, residuos N-formilados, elementos heterocíclicos, ácidos y residuos fosforilados, en fin. Son estas modificaciones las que permiten tener una gran variedad de características biológicas en estos péptidos. Como les decía, cada módulo dentro de la síntesis tiene un proceso de apertura o iniciación, extensión o elongación, terminación o liberación. Y cada módulo presenta por lo menos 3 dominios, los cuales son esenciales para la elongación de los péptidos. Estos 3 dominios que no pueden faltar y que catalizan en conjunto las reacciones son los que encontramos en negrilla, y serían el dominio adenilación o dominio A, el cual sirve para el reconocimiento y la activación del sustrato como un aminoacil adenilado, el dominio PSP o proteína transportadora de peptidil, que sirve como transportador y funciona como un sitio de unión a un cofactor a la que todos los sustratos e intermedios de la línea de ensamble de los péptidos están unidos covalentemente. Y tenemos el tercero, que sería el dominio C o condensación, el cual tiene la función de catalizar la formación de los enlaces peptídicos entre los intermedios unidos a PSP adyacente. Cada uno de los módulos tiene como fin incorporar un monómero a la cadena final, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Además de sus 3 principales dominios, existen otros opcionales tales como formilación, ciclización, oxidación, epimerización, N-metilación, reducción hacia aldehídos o alcoholes. Y por último, el dominio TE o tioesterasa cumple la función de hidrolizar la cadena peptídica rompiendo el enlace con el dominio PSP del módulo previo. Entonces ahorita vamos a ver un poquito en detalle lo que sería la síntesis de uno de los módulos, en el cual la apertura o iniciación se da el proceso de carga, en donde el primer aminoácido es activado por ATP formando un anhídrido acilfosfórico unido a AMP por el dominio A, y es cargado a la cadena lateral 4PP del dominio PSP, reacción catalizada por el mismo dominio PSP. Algunas veces el dominio del aminoácido unido es formilado por un dominio F o metilado por un dominio NMT, que serían los opcionales. En la carga de la elongación, la carga en forma análoga a la etapa de iniciación
Cada módulo carga su aminoácido específico a través de su propio PSP. Durante la condensación, el dominio C cataliza la formación de un enlace amida entre un grupo tioéster de la cadena peptídica en crecimiento unida al módulo previo con el grupo amino del siguiente módulo. Algunas veces, el dominio C es reemplazado por el dominio ciclización o CI, en el cual adicionalmente a la formación del enlace amida se cataliza la reacción entre una cadena lateral de serina, treonina o cisteína en el nitrógeno amídico, formando oxazolidina o tiaxolidina respectivamente. Ya por último, se da la terminación con el dominio tioesterasa. Esta es una molécula de vancomicina, la cual está compuesta por 7 módulos. En principio los módulos se leen de la manera C, A, PSP y corte. El siguiente módulo sería C, A y PSP. Si tienen algunos opcionales, estos van antes del proceso de condensación. El primer módulo siempre será A y PSP y el último módulo será A, PSP más la tioesterasa. Entonces podemos observar que esta molécula se encuentra compuesta por 7 módulos, empezando por el módulo 1 que se compone del dominio A y del dominio PSP, y el módulo 7 que está compuesto por el dominio de A, el dominio PSP y además la tioesterasa. Continuando con los policétidos, podemos decir que son un grupo más diverso de metabolitos secundarios, poseen una alta complejidad estructural, un potencial biotecnológico prominente y son sintetizados a partir de subunidades catalíticas de acetil-CoA, catalizadas por enzimas modulares llamadas peptidosintasas. Al igual que los péptidos no ribosomales, existen 3 dominios importantes: el dominio AT o acetiltransferasa, el dominio ACP o proteína transportadora de acilo y el dominio KS o cetosintasa. ¿Cómo podemos verlo aquí? Y al igual que los NRPs, el módulo consta de una apertura o iniciación, extensión o elongación y terminación o liberación, cambiando los dominios a acetiltransferasa, proteína transportadora de acilo y cetosintasa. Dentro de la síntesis, el dominio KS es el encargado de catalizar la condensación descarboxilativa entre la cadena en crecimiento y la unidad de extensión, produciendo la formación del intermedio beta-cetoacil-tioéster ACP. Como les decía, al igual que los NRPs, los PKs también tienen una proteína transportadora que sirve como facilitadora para realizar la catálisis que se da en los dominios cetosintasas, en este caso el dominio ACP o proteína transportadora de acilo. Ya el dominio acetiltransferasa es el responsable de seleccionar las unidades iniciadoras basadas en CoA, que forman la cadena principal de policétidos. Y por último, al igual que los NRPs, el dominio tioesterasa rompe la cadena y da finalización al péptido. Entonces, aquí podemos observar la presencia de 3 dominios, de los 3 dominios, y uno más que sería el accesorio, que sería el KR, y tendrá la función de reducir la molécula en el paso 3. Pero lo importante es resaltar siempre la presencia del ACP, AT y KS. Debemos tener en cuenta que la calidad y la diversidad del policétido depende de varios factores. Uno es el policétido precursor, el cual es un compuesto que sirve de partida para la síntesis de otros policétidos y se forma por condensación sucesiva de Claisen, que es una reacción de la química orgánica que tiene lugar entre 2 ésteres o un éster y una acetona en presencia de una base fuerte. Es una reacción donde se forma un enlace sencillo carbono-carbono. También depende de las unidades de iniciación y extensión, las cuales pueden ser acetil-CoA, propionil-CoA, isobutyryl-CoA, hexanoil-CoA, entre otros. Además,
también es afectado por el número de unidades de ensamble y las modificaciones posteriores. Por último, podemos decir que existen tres tipos de pKs, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 son proteínas largas y modulares, el tipo 2 son agregados de proteínas monofuncionales, el tipo 3 son proteínas pequeñas sin proteína carriadora de asilo. Dentro de los pKs tipo 1 son subdivididas en iterativas, que reutilizan los dominios de un ciclo, modulares, que contienen una secuencia de módulos separados y no repiten los dominios a excepción de la acetiltransferasa, y los pKs iterativas pueden ser divididas a su vez en NR-pKs, que son no reductivas, PR-pKs, que son parcialmente reductivas, FR-pKs, que son totalmente reductivas y corresponderían al ácido graso sintasa. Esta molécula que observamos aquí es la 6-deoxieritonolida B y está conformada por 3 megaenzimas que podemos observarlas acá, que son BETS 1, 2 y 3, y un total de 7 módulos, contando con el módulo de iniciación que tendría solo AT y ACP. Ya los otros sí empezarían basados en la regla de lectura, que sería la cetosintasa, la acetiltransferasa y la proteína transportadora de asilo. Y al final deberíamos tener la acetiltransferasa, la cetosintasa y el dominio tioéster, que se encargaría de la hidrolización y la liberación. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.